El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, bienvenidos al Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada en Radio Universidad. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Está también conmigo, como cada jueves, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que nos sintoniza, como cada jueves, en punto de las 5 de la tarde por Radio Universidad. Como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista del psicoanálisis y las ciencias sociales, la antropología, la historia, las ciencias de la comunicación, la cultura y la filosofía. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Hemos invitado a la maestra Marta Alicia Magallanes Monreal y a la doctora María de los Ángeles Villarreal, ambas de la Facultad de Enfermería, para hablar de cuidados familiares en los adultos mayores. Muy buenas tardes, maestra, doctora. Buenas tardes. Bienvenidas. Maestra. Gracias. Un placer estar aquí de nuevo. Ya usted había estado con nosotros. Sí, así es. Hemos tenido mucho apoyo de la Escuela de Enfermería, realmente debo decirlo, reconocerlo. Y antes que nada darle las gracias a Lalo Reina, porque siempre se me olvida darle el crédito a él. ¿Su crédito? Pues es el que nos opera, sin eso no podríamos trabajar. Pues muchas y como gracias también. Así es, bien comenta, maestro, la felicitación también a la Escuela de Enfermería, porque nos apoyan sobre todo en el Centro Polivalente Francisco Villa, que justamente hoy tuvo una brigada especial en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, donde se ofrecieron varios servicios gratuitos, como claro sí. Asesoría en primaria y secundaria en la educación básica, revisión femenina y masculina, ¿verdad? Los servicios de mamografía, de antígeno prostático, lentes gratuitos y bueno, algunas rifas de despensas y apoyos. Un saludo para toda la gente del Polivalente, para aquel sector de la colonia Francisco Villa hasta Puerto La Virgen, todo un sector muy popular, con una población yo creo que pasa de los 12, 13 mil habitantes, 11 colonias que estamos atendiendo allá a través de programas de extensión universitaria de la universidad. Sí, maestro, nosotros de hecho tuvimos la oportunidad de tener una experiencia con cuidadoras por allá. Implementamos un programa de apoyo a cuidadores familiares de personas con diabetes y pues es una comunidad muy participativa, es un placer estar. Teníamos ahí el programa de pie diabético, ¿verdad? Sí, lo están implementando, ¿no? Y además, miren, hemos contado con distintos apoyos, tanto para diagnóstico como para atención. Tenemos jóvenes permanentemente de alguna de las materias que van a hacer sus prácticas al Centro Polivalente. ¿Qué le parece si entramos en materia? Justamente en el Centro Polivalente, en este sector, hay una gran población de adultos mayores. Y ahora se le ha dado importancia a este sector de la población. Y un problema muy particular constituye el hecho de sus cuidados. Cuando es una actividad profesional y tenemos nosotros recursos económicos, pues creo que las cosas son más simples, ¿verdad? Pagamos el servicio si es que tenemos dinero. Algunas personas internan a sus familiares en algún lugar especializado, pero la mayor parte de las ocasiones, pues los familiares tienen que hacerse cargo de sus adultos que están enfermos o simplemente van declinando por la edad en sus facultades. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué es un cuidador? Sí, pues este tema es muy importante, maestro, como usted misma lo ha comentado. Primeramente, antes de contestar su pregunta, pues es importante poner en contexto esta situación, estas condiciones emergentes que debemos de atender, cada quien desde su trinchera, porque pues cada vez va a haber más adultos mayores y por lo tanto va a haber más personas que requieren el cuidado de sus familiares o de alguien que los ayude a realizar sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Uh-huh. Y entonces en ese sentido, bueno, pues, ¿quién es un cuidador? Pues ahí tenemos la figura como usted también lo mencionó, pues hay cuidadores formales que son preparados en las escuelas, en las universidades, pero el tema que nos interesa aquí es el cuidador informal.
quien cuidador familiar. De hecho, como le comentaba hace un momento antes de entrar al programa, pues hay diferentes connotaciones o nombres, o sea, no hay un nombre específico. Se le dice cuidador informal, cuidador familiar, cuidador primario familiar, etcétera. Pero en general, pues independientemente del nombre, pues nos preguntaremos, por ejemplo, nos podemos preguntar qué hacen, a qué se dedican, qué actividades realizan. Y entonces en ese sentido, pues son las personas generalmente familiares, esposas, hijas, nietos, esposos también. Bueno, la mayor parte son mujeres. La investigación muestra que la mayor parte del cuidador del familiar que realiza el cuidado son mujeres. Y ahorita podemos hablar un poquito más de su perfil. Entonces son familiares generalmente que están ayudando al cuidado del adulto mayor dependiente. O se hacen cargo plenamente. Plenamente, dependiendo del grado de dependencia, ¿verdad? Si es leve, si es moderada o si ya es totalmente dependiente. Y puede ser una o varias personas. Así es. Bueno, también hablamos de una figura, por ejemplo, también hay diferentes, aparte de que se les llama de diferentes maneras, también hay categorías, ¿verdad? Cuidador primario, secundario, terciario. Y en ese sentido, pues cada uno de ellos realiza diferentes actividades. Claro que el cuidador principal, el primario, es el que realiza la mayor parte de las tareas. Generalmente, pues las actividades que implican gasto físico, ¿no? Bañarlos, vestirlos, movilizarlos generalmente. Entonces también, pues, ¿quién es? Es la persona que aparte está realizando estas actividades, pues es un trabajo no remunerado, o sea, no se le paga, no tiene precio en el mercado, y llamamos también que implica o que el cuidado de estas personas que cuidan a sus familiares dependientes implican costos humanos ocultos, es decir, una serie de cargas de índole físico, emocional, económico. Cuidar al familiar es carísimo, es caro. Claro, uno piensa que no es remunerado, pues obviamente, porque si se está haciendo cargo un familiar que tiene compromiso moral con esta persona, pues sí, seguramente no cobra, pero eso tiene un costo. Simplemente costo. Su tiempo. Exactamente. Tiempo que está destinando, es una ocupación al final. Y un desgaste físico, emocional también. Sí, porque ¿qué pasa con ellos? Generalmente se aíslan, es tanto y dependen. ¿El cuidador? Sí, el cuidador se dedica plenamente a cuidar a su familiar enfermo y se aísla, posterga o no concluyen sus planes de vida, como realizar estudios. Muchos de ellos tienen que dejar de trabajar o trabajar medio tiempo para poder cuidar a su familiar dependiente. Entonces, estas cargas, estos costos humanos de los que ya hablamos, ¿verdad?, pues son absorbidos por estos familiares. Por otro lado, dentro del costo de la enfermedad, pues se hace un estimado de cuánto le cuesta a una sociedad una enfermedad, pero dentro de estos cálculos que se hacen nunca se consideran muchísimas de las cosas que el cuidador familiar paga, por ejemplo, lo que le llamamos gastos de bolsillo. Los pañales, todos los pues la alimentación, jeringas, claro, sí, todos los insumos para el cuidado, el traslado también para llevarlos cuando tienen rehabilitación o tratamientos, ¿verdad? Exactamente. Entonces todos estos, aparte de que es un cuidado que no es pagado por el gobierno, ni por la sociedad, ni por nadie, que lo absorbe la familia. Eso, no, fíjese que precisamente nosotros estamos tratando de impulsar una propuesta a nivel de iniciativa de ley. La maestra Marta Magallanes me gustaría que nos comentara un poquito. Maestra que no la hemos dejado participar, platíquenos de su experiencia. Sí, la verdad es que la doctora Villarreal es experta en este tema de cuidadoras. Tenemos, a ver, hago un paréntesis, aunque después hablemos detenidamente de eso. Tenemos un programa de posgrado en la universidad para cuidadores. Tenemos un programa para cuidadores, para cuidadores formales, o sea, para enfermeras, pero dentro de maestría, pero dentro de esta formación tenemos una línea de investigación que se llama cuidado formal e informal adulto mayor, es decir, que enfermería
cuide al cuidador informal. Bueno, entonces para comentar, porque es experta la maestra, ¿verdad? La doctora. Entonces, Marta Alicia, maestra, Sí. ¿qué nos decía? Sí, les comentaba justamente que la escuela se ha dado, dentro del cuerpo académico nos hemos dado a la tarea de, también por iniciativa de la doctora Villarreal, a formular una iniciativa de ley que está en el Congreso Ya Nacional. se presentó Sí, a nivel nacional. A nivel nacional ya se Ajá. presentó, sí. Está ahorita en discusión su aprobación. Sí, Ujú. entonces estamos trabajando mucho en eso para que el cuidador sea considerado como población vulnerable, ¿sí? Por todas las implicaciones que ya se han mencionado, los gastos ocultos. Generalmente el cuidado recae a veces en las hijas mayores, y a veces de ellas dejan de lado, o sea, no se casan por estar cuidando al adulto al mayor abuelo, dependiente, sí. sí. Como ocurre en la novela de Laura Esquivel. Ándale, como agua para chocolate. Pero pues eso ya no es una cosa ordinaria, ya no existe esa tradición formal. Sin Sí, embargo, sí La existe. investigación nos muestra Ujú. que el cuidador informal es una persona vulnerable o en riesgo de exclusión social. Generalmente son mujeres de Ujú. 50 años, en promedio de 50 años, de escasa escolaridad, escasos recursos. ¿Quiénes cuidan? Como lo comenta la maestra, bueno, estas mujeres, pero muchas de ellas son divorciadas, viudas, ¿sí? Con escasas relaciones sociales, Sociales. familiares. Se me ocurre que si a lo mejor tenía una relación, se va apartando. Se van postergando. Sí, Claro. Sí, he no, observado, es, sí he tocado de que se separa del esposo, o sea, se aleja, vamos, a lo mejor no termina en divorcio, pero se aleja del esposo, se aleja de los hijos. A ver, pero coméntenme en qué consiste la iniciativa. Si se les declara población vulnerable, ¿esto Tienen qué implica derecho, o qué consecuencias? tienen derecho a Ujú. disfrutar de los beneficios y de los programas de apoyo para grupos vulnerables. Por ejemplo, de Cedesol. Por ejemplo, Sí. exactamente, de eso se trata. Entonces nosotros queremos, y esto es importante porque desde la investigación, desde la evidencia científica que nosotros hemos generado a través de, pues ya llevamos unos 6, 8 años con estas investigaciones, hemos generado suficiente evidencia como para poder fundamentar esta propuesta. ¿Cuándo la presentaron, doctor? Primero la presentamos en el 2012 aquí en el estado, pero Ajá, ¿y pues pasó? hubo ahí cambios, quedó ahí Entró en stand-by. Congelada. Y entonces pues a través de la maestra Marta Magallanes y de contactos que se tienen allá a nivel federal, pues se pudo recuperar esta iniciativa y está ahorita en proceso. Entonces ya está en el Congreso a nivel Sí, federal. ya se presentó, está, ahorita le decía, en proceso de ser aceptada o no como tal. ¿Tiene Sí. idea de cómo va? ¿Quién le empuja? ¿Ha despertado simpatía? ¿Nuestros legisladores la han hecho propia? ¿O cómo está la Es situación? caro, o sea, las implicaciones ¿O no ahí debemos de meternos en camisa de yo once creo que al varas? contrario, es necesario y proponemos Claro, ¿verdad? Hay que decir existan las cosas. foros para discutir estas situaciones, Ujú. definitivamente. Y para eso son las universidades Sí, públicas. sí, yo creo que eso es importante, pero bueno, la maestra nos contará un poquito más de cómo es que va ¿Cómo va la iniciativa? Ha sido bien aceptada por algún partido, sin embargo ha habido controversia con otros, Ujú. ¿sí? Entonces justamente esa es la lucha que se está teniendo ahorita, porque se acepte, ¿sí? Ujú. Entonces, Hay algo importante y dentro de las cosas que nosotros sustentamos, el por qué son grupos vulnerables y por qué es tan complejo el cuidado familiar, el cuidado informal, es que, por ejemplo, imagínense, ahorita tenemos cuidadoras que les llamamos la generación sándwich, ¿no? Cuidan a sus padres, a sus hijos, chicos, Ujú. jovencitos, y están cuidando a sus padres ya enfermos, dependientes. Hay Ujú. otras figuras, otro perfil que tenemos y cada vez más adultos mayores con enfermedades crónicas siendo cuidados por otros adultos mayores enfermos. O sea, ¿Serán conscientes nuestros jóvenes, Zaida? ¿Sabrán
de esta responsabilidad? ¿Conocen? Sin duda, claro que tiene claro que sí, sin duda tiene su implicación cultural, en donde, bueno, somos una cultura mexicana de familia todavía, pero el comentario viene en relación a que tenemos una colaboración especial de Samuel García. Él es un alumno del Ateneo Fuente, está haciendo su servicio social aquí con nosotros en el Universo Humano en Extensión, y él se dio la tarea de hacer algunas entrevistas para obviamente conocer el punto de vista de algunos jóvenes. Vamos a escucharlo en nuestra línea de comunicación 482-6995. Soy Samuel García y estoy aquí en Ateneo Fuente para entrevistar a mis compañeros acerca del tema del cuidado hacia los adultos mayores. ¿Tú qué opinas acerca del cuidado de los adultos mayores desde tu punto de vista como joven? Pues yo creo que los jóvenes tienen que cuidar a los adultos mayores, ya que como ellos fueron jóvenes algún tiempo, hicieron cosas muy importantes. ¿Tú qué opinas acerca del cuidado de los adultos mayores desde tu punto de vista como joven? Bueno, pues yo pienso que es importante que cuidemos y valoremos a los adultos mayores como nuestros abuelos, porque a través de ellos adquirimos y aprendemos muchas cosas. ¿Qué opina del cuidado hacia los adultos de la tercera edad de su perspectiva como joven? No, pues que ya las personas mayores pues ya no tienen la misma energía, ya no tienen la misma movilidad que antes, entonces le tiene que dar un cuidado un poco más especial que se le podría dar a las personas a las personas adultas, jóvenes adultos y ese tipo de cosas, ¿sí? Muchas gracias. Bien, pues ¿cómo ve, maestra, doctora, pues, la opinión así azarosa de algunos jóvenes del Ateneo Fuente? Qué bien, me parece muy alentador las opiniones de los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos que crear conciencia. Cada vez más va a haber un déficit de cuidadores familiares. O sea, cada vez vamos a tener más adultos mayores y menos gente que los cuide en sus casas. Bueno, pues ahora vamos a lo importante. ¿Qué necesita un cuidador? Porque miren, una cosa es adquirir la responsabilidad casi por herencia, y otra cosa es estar preparado para eso, con todas sus implicaciones. Yo lo puedo comentar y lo digo abiertamente. Bueno, mi familia hemos dependido mucho de los cuidados por el lado de mi madre, que falleció muy recientemente. Fueron 5 años lo que ella estuvo en cama. Y bueno, ahora mi padre no debía decirlo porque va a decir, ya me estás discapacitando, hijo. Pero pues ya no es un jovenzuelo tampoco mi padre, y ya no puede estar solo todo el día y necesita mucho apoyo. Y la verdad es que es difícil para cualquier hijo y familiar, con las obligaciones y trabajo que tiene, estarlos atendiendo. Hay que sacrificar muchas cosas. Y como lo decía, pues cuando hay recursos, pues se paga. Y nosotros hemos tenido el apoyo de algunos jóvenes de la escuela de enfermería, justamente estudiantes, los que van a ayudarnos, ¿verdad? También pues los remuneramos, obviamente. Pero entonces, ¿qué requiere un cuidador? Aparte de las ganas de hacerlo. Sí, bueno, un cuidador familiar, un cuidador informal, al menos requiere 3 cosas. Una es capacitación y conocimientos acerca de la enfermedad o de las enfermedades con las que tiene su familiar dependiente. Capacitación y conocimiento de las enfermedades. Otra es apoyo de su familia, apoyo de la comunidad, apoyo del gobierno. Necesitamos tener estructuras que garanticen que estos cuidadores informales puedan ir a esos lugares, a esos programas en los que puedan recibir capacitación, también el que puedan tener información o estrategias, desarrollo de habilidades para que puedan autocuidarse, porque ese es otro problema también del que deberíamos de estar hablando, que es que ellos cuidan tanto a su familiar enfermo que se olvidan de ellos, y entonces pues tenemos el riesgo de que también se enfermen. Y la tercera es respiro. Necesitamos también generar estos grupos o gente que quiera ir a cuidar a estos adultos mayores, para que durante 1 hora, hora y media, los cuidadores puedan tener respiro, ir a hacer sus compras, salir un poco de la actividad del cuidado, ir a
al cine, no sé, a tener actividades recreativas y que les permitan un poco de respiro, al menos estas 3 cosas. Hay algo complejo que también tendríamos que considerar. Cada vez al cuidador se le pide que haga más tareas. Y cada vez más, no solamente, es decir, ya no solamente es suficiente con que con que ayude a cuidar al familiar en la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Además, ahora se le están imponiendo, que eso es muy grave, funciones que son típicamente del médico o de enfermería. Entonces, cada vez más de salud cuando tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, que tienen que cuidar las heridas, o que tienen que tener esos cuidados postoperatorios. Ahora con esto de las diálisis, tienen que manejar el equipo de diálisis, electromédico, y nadie los enseña. O sea, es que no tienen esa capacitación. Si a mí me tocó, también lo comento como el maestro, el año pasado que falleció, mi abuela estaba internada, y la enfermera, no, pues ahí está el oxígeno. Pues sí, pero ¿qué? O sea, ¿cómo lo muevo? ¿Cómo lo manipulo? ¿Qué es eso? ¿No? Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que estar observando, y tenemos que, primeramente, o sea, cuáles son las actividades y funciones que le competen al personal capacitado, al personal profesional. Y también, si es que el cuidador tiene que hacerse cargo de algunas cosas, que se capacite, porque para él es muy estresante estar, y la investigación lo muestra. O sea, a la hora de preguntarle, bueno, ¿cuáles son las actividades del cuidado que te provocan más estrés? Pues principalmente estos cuidados complejos, ¿sí? El manejo de aparatos electromédicos, el cuidado de las heridas, estos cuidados postoperatorios, y la administración de medicamentos. Imagínense nada más la responsabilidad, porque muchos de ellos, para ellos es demasiado complejo. Pues, imagínese usted a una señora adulta mayor cuidando a su esposo adulta mayor, diabéticos, que no ven bien los dos, las instrucciones del medicamento, y no son uno, son, usted sabe, maestra Marta, pues un cóctel a veces, muchas veces. Entonces, eso les provoca mucho estrés a los cuidadores, el tener que estar, tienen miedo de equivocarse a la hora de estar administrando medicamentos. Nadie los capacita, no tienen, pues les digo, entonces necesitan capacitación, necesitan conocimiento de la enfermedad, necesitan también esas estructuras de apoyo formal y respiro, al menos, contestando su pregunta. Maestra Marta. Sí. A mí me gustaría ahondar un poquito más en esta situación del respiro. Hace ya creo que 2 años, tuvimos una intervención de enfermería orientada precisamente al respiro hacia cuidadores. La verdad es que cuando llegan angustiados, con toda esa carga que significa el cuidado. Armamos una intervención acerca de ese conocimiento de la enfermedad, pero también un taller de risoterapia, que para ellos fue catártico, ¿sí? Fue parte precisamente de la tesis de doctorado de la doctora, y efectivo. Entonces recomendamos replicar, y bueno, la intención es crear escuelas para cuidadores. ¿Actualmente con qué contamos? O sea, ¿tenemos algún programa dirigido a estos cuidadores familiares informales? Ya sé que tenemos estudios de posgrado en ese sentido. Sí, la idea, por ejemplo, al menos de las investigaciones que hemos hecho, o de las intervenciones, pues tenemos este programa que ya se ha hablado también con el gobierno, ¿verdad?, estatal, y hay un interés en ese sentido de poder generar, que es lo que esperamos, tener programas permanentes de apoyo a cuidadores. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues ahí sí hay apoyos, pero están dispersos, no hay por ejemplo, en las instituciones como la Liga de la Leche, ¿no? Algo como una liga de cuidadores también, donde también ellos se den tips, se apoyen sobre todo. Exactamente. Yo he visto, me ha tocado el caso en donde algunos cuidadores ni siquiera quieren despegarse de ahí porque sienten que si se van, algo ocurre. Entonces llega un estrés tan fuerte que se descuida el cuidador. Así es. Entonces ellos tienen riesgo de presentar depresión, ansiedad,
consumo físico, mental, sí, culpa también. Culpa, pensamientos disfuncionales, una serie de elementos que suceden ahí, que sí, es verdad, definitivamente se tiene que atender. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, cada vez más vamos a necesitar de más cuidadores informales o familiares, como le quieren llamar, y cada vez que necesiten, reclaman, ¿verdad? O necesitan ser atendidos también. Bueno, pues es un hecho, lo podemos ver estadísticamente, como la población de adultos ha crecido, la pirámide se ha invertido, y eso pues nos pone en un panorama muy, muy diferente. De eso hemos estado hablando hoy. Queremos agradecer a la maestra Marta Alicia Magallanes y a la doctora de Los Ángeles, María de los Ángeles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Zaida. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, nada más recordarles que en nuestro blog, eluniversohnx.blogspot, ahí nos pueden encontrar nuestros programas anteriores, algunos comentarios, y si tienen dudas de cómo escribirlo, pues en la barra de buscadores de Google, ahí nos encuentran como El Universo Humano en Extensión. Eduardo Lalo Reina, muchas gracias. Yo me despido como siempre deseándoles salud y vida. Hasta pronto. El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.